A punto de cerrar la convocatoria para la inscripción de aquellos interesados en participar en la elección al Poder Judicial, pues parecía que el escenario pintaba muy triste, muy mal, una pésima respuesta en comparación con los cargos que estaban en disputa, pues los que irán a este proceso electoral. Y horas antes de que se cierre el proceso empiezan a surgir cuestiones que llaman la atención. Roberto Gil Schwartz es una de las personas que se inscribió a este proceso y se le ha cuestionado muchísimo por qué, si él estaba en contra de la reforma al Poder Judicial. Y él decía que lo hacía como una especie de prueba de qué era lo que sucedía. A ver qué tanto tanto avanza, a ver a dónde llega, a ver cómo se vive el proceso, que tenía que ser parte de él mismo, aunque estaba en contra de él. Y algo que denunciaba es que a quienes se inscribieron primero les hicieron una serie de procedimientos, los llevaron a cumplir una serie de trámites y que de último minuto, pues resulta que hasta se habilitaron cuentas de correo electrónico y lo dijo en la mañanera la presidenta de México, que ya habían habilitado algunas cuentas de correo electrónico para que la gente mandara ahí sus documentos y él decía, a ver, a nosotros nos hicieron una serie de filtros para poder constatar que estábamos cumpliendo los requisitos y hay a quien se los van a recibir nada más por mandarlos por correo. Claro. Llamó la atención y sobre todo que después de ir tan mal, en cosa de unas horas, cerraran en 18,000. Sí, el viernes 18,000 registros. Eran 4,000, viernes por la noche, sí. 4,000. Y está bien que los mexicanos dejamos todo para última hora, pero sí era un dato bastante sorpresivo. ¿A ti qué te parece, licenciado José Mario de la Garza? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están, Erika? Muy buenos días, Jonathan. Buenos días. Pues mira, es la típica acción del acarreo, el acarreo para generar como dices, inscripciones por correo electrónico, que no se sabe ni quién las manda ni cómo las mandan, y con eso querer presentar un número, pues aparentemente, entre comillas, abrumador de personas que están participando y vender esto como un éxito y un gran proceso, cuando también habría que decir, bueno, quiénes son los que se inscriben, con qué requisitos y qué calidad de personas estamos permitiendo que lleguen a sentarse en un tribunal para resolver asuntos que tienen que ver con la vida, la libertad y las familias de millones de mexicanos, ¿no? Pues bueno, está muy bien salir con una cifra alegre de un número de inscripciones que no se sabe ni qué requisitos cumplen, pero la pregunta de fondo, Erika, Jonathan, es, bueno, ¿y esas personas van a ser las que resuelvan las controversias que se presenten en un tribunal? ¿Van a ser los que decidan la libertad de una persona? ¿Van a ser los que decidan los temas de violencia familiar, los temas que están ahí en el día con día? Esos son los que se inscribieron así, como bien dices, Jonathan, de un día para otro, como si fuera magia, aparecieron miles de solicitudes presentadas, y ahora el reto, Erika, sería ver cómo se van a filtrar y cómo se van a transparentar los procesos, o sea, de todas estas personas que se inscribieron, quiénes les dieron cédula profesional, en dónde estudiaron, qué tipo de experiencia tienen. Me parece que eso sería trascendental, porque además no hay que perder de vista, vamos a acabar votando por alguno de estos. O sea, claro. Es decir, nos interesa mucho saber quiénes son, porque finalmente va a haber una votación y vamos a ir a las urnas, y pues es importante, Erika, Jonathan, que las personas conozcamos pues por quién votar, ¿no? Porque si se trata de crear así como una masa de borregos, de gente nada más para meterle en una boleta, y luego no sé si vieron ayer, ya se filtraron unas grabaciones de las propias morenistas diciendo, vamos a nosotros a dedicarnos a posicionar a nuestras gentes y vamos a llevar los folios que correspondan para que queden en la boleta. Pues si tú le agregas, como dice Jonathan, el número abrumador, que el domingo se levantó diciendo quiero ser juez, porque eso fue lo que pasó, ¿no? Yo creo que les pasó eso, ¿no, Jonathan? Se levantó y dijo, no, ¿qué crees? ¿Qué vas a hacer hoy? Pues yo me voy a inscribir de juez, ¿no? Y voy a ver dos partidos de fútbol, me voy a tomar una cerveza y voy a ser juez. También es lo que es mi actividad del día de hoy, ¿no? Y se pusieron a mandar correos electrónicos el domingo, ¿no? Qué curioso. Pero finalmente, Jonathan, pues esa gente, Erika, vamos a acabar votándola en una boleta y van a acabar sentados en una silla de juez. No hay que perder de vista eso. Hay varias cuestiones que me llamaron la atención. Primero, a ver, teníamos el escándalo de una ministra que habría plagiado su tesis y todos nos desgarramos las vestiduras y dijimos, ¿cómo es posible? Pero ahora, de tener eso, pues vamos a tener cualquier diversidad de historias llegando a los más altos cargos dentro del Poder Judicial. Y que, perdón, Erika, esa magistrada le está tirando a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego me llama la atención el hecho también de que la mayor parte de inscripciones son justamente para el tema de los jueces, como tú ya lo mencionabas. Es decir, en magistrados, ministros, en menor medida
Pero en el caso de jueces, como bien lo mencionabas, pues de pronto a todos les dio por decir yo quiero ser juez. Sí. Y entonces se saturaron ahí los registros. Otro tema que me llama la atención es ante quiénes se hizo la inscripción. Resulta que quienes se inscribieron al Poder Judicial, en el Poder Judicial, porque este proceso tenía como digamos 3 posibilidades, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Quienes se inscribieron en el Poder Judicial fueron poquititos. Y muy constante el registro, es decir, ahí no se vivió este sobresalto de inscripciones. En el Ejecutivo, pues hay un poco de manera desorbitada el fin de semana, pero donde se vive como esta oleada donde la gente dijo me voy a inscribir de un día para otro al Poder Judicial, pues fue justamente en el Poder Legislativo, donde, por cierto, no nos han dicho cómo van a mostrar los registros, cómo se va a transparentar este proceso y cómo podemos asomarnos a ver quiénes fueron los que se inscribieron, quiénes forman parte de esta marea de personas que quieren ser jueces en nuestro país. Estos 2 aspectos a mí me llaman particularmente la atención y te preguntaría en ese sentido. Un proceso que es tan importante y que nos dicen se busca democratizar, ¿no debería ser transparente a estas alturas? Es decir, ¿no deberíamos de poder conocer cómo se dieron estos registros? Por supuesto, Erika, deberíamos de tener la lista de los nombres, qué requisitos presentaron, qué credenciales traen para querer ser jueces, cómo se llaman, en dónde están, para ver si también pues, pertenecen a partidos políticos, si pertenecen a grupos. Pues es muy importante hacer un estudio desde la sociedad civil, Erika, de quiénes son estas personas y también empezar a hacer un análisis para decantar, ¿no? Porque si tú al rato tienes perfiles que claramente pertenecen a partidos políticos o a grupos que tienen intereses que pueden ser contrarios a la independencia del Poder Judicial, pues habría que hacer un llamado de atención para decir, oigan, estas personas son inelegibles, no podemos permitir que las sillas de las jueces y juezas se ocupen por estas personas que claramente tienen una predisposición a resolver asuntos de una u otra manera. Ese trabajo se tiene que hacer porque el otro problema que se va a enfrentar es que cuando tú tienes una saturación de personas para ocupar un cargo, es decir, tienes más personas inscritas de las que vas a necesitar, hay más gente queriendo ser juez de las posiciones de juez, Erika. Entonces lo que dicen las reglas es que va a haber otra tómbola en donde vas a acabar metiendo a todos estos nombres y vas a acabar haciendo una insaculación para ver quiénes lleguen a la boleta. Entonces tú imagínate que al rato para ser juez pues te van a sobrar personas, ¿no? Porque se inscribieron miles. Y entonces acabas metiendo esos nombres en una tómbola, Erika, imagínate, y esos son los que llegan a la boleta. Y finalmente tú y yo, Jonathan, cuando estemos formados en la casilla para pasarnos 5 horas votando por los jueces, pues vamos a ver esos nombres que salieron de una tómbola. A ver, pero si ahí, no sabemos, Erika, ahí no va a haber garantía de cuál es la experiencia o la trayectoria de esa persona que va a llegar. No, porque va a salir por medio del azar. Tanto puede tener una gran experiencia como puede ser que no. Un novato. Pero Jonathan, imagínate que hay 100 posiciones para un juez. Entonces tú vas a tener que meter esos 100 nombres, y en esos 100 nombres, Jonathan, puede haber gente muy valiosa, gente que tenga estudios, gente con experiencia judicial, y tú los vas a meter en una tómbola con gente que sacó la cédula en un día, ¿verdad? En la Universidad Patito del Nuevo Mundo sacó su cédula en un día, y van a estar todos esos en una tómbola, y tú vas a insacular, y como bien dices, pues te puede salir cualquiera. Efectivamente. Ahora, me quiero detener en otro aspecto que tiene que ver con los requisitos a cumplir para estar ahí, en donde se habla, digamos, de la probidad moral que puedan mostrar quienes están aspirando a estos cargos dentro del Poder Judicial. ¿Cómo se califica esto, licenciado? A mí me parece de lo más ambiguo que pueda existir, ¿quién va a decir quién tiene probidad moral y quién no? No, pues es un término totalmente gelatinoso, Erika, y subjetivo y totalmente discrecional, ¿verdad? Porque además, pues puedes tú tener un criterio diferente al mío, y para ti una persona con una calidad, yo puedo tener otra opinión y puedo diferir de tu opinión y estar en contra de lo que tú estás diciendo. Entonces, pues entramos a un subjetivismo en donde quien califica pues puede aplicar el criterio que sea. Por eso se ha dicho tantas veces que la única forma de elegir a los jueces es con meritocracia, con estudios, con experiencia, con capacidad de interactuar en un juzgado, Erika, no con cartas de vecinos. Pues tú imagínate, o sea, yo voy ahorita, consigo cartas de vecinos, ¿qué puede, con todo respeto, aportar un vecino con respecto a la carrera judicial, Erika?
Pues Sí, yo claro. digo, las cartas de vecinos pues las consigues en una mañana, no tienen, o sea, no nos quieran sorprender que porque unos vecinos dieron una carta, resulta ser que esa persona ya tiene una gran calidad y va a ser una persona honorable para ocupar una posición en la judicatura. Digo, eso es una farsa, ¿verdad? Porque esas cartas, pues tú sabes, haces un machote, te paseas en la mañana por tu colonia y las consigues, Erika, hombre, eso no tiene ningún problema. Y pensar que ese es el requisito con el cual te avalan, pues a mí me parece demasiado superficial para entonces considerar que esa persona es apta para dirigir un juzgado. Ahora, justamente ese es el asunto de fondo. ¿Qué va en juego? ¿Qué se está, arriesgando con este proceso de elección de quienes formarán parte del Poder Judicial? Porque parece una cosa hasta simpática, y lo he visto cómo se han pronunciado algunos medios internacionales dándole seguimiento y burlándose un poco del procedimiento que se va a seguir en nuestro país, en México. Pero ¿qué va en juego, licenciado? Pues llenar los tribunales, Erika, Jonathan, de gentes totalmente inexpertas, de gentes que va a ser muy fácil poderlas cooptar, de personas sin ningún entendimiento de cómo opera un juzgado, y de poner en manos de esas personas, Erika, asuntos delicadísimos que tienen que ver con el patrimonio, la vida, la libertad de las personas, y entonces acabar con tribunales que no van a funcionar, que van a ser mucho más lentos, que van a ser mucho más corruptos, y que vamos a eliminar a personas que llevan años estudiando y años preparándose para ser jueces, y vamos a acabar con personas inexpertas que pues muy fácilmente van a poder ser controladas para decidir en uno o en otro sentido. Eso es lo que se ha dicho y hoy lo estamos comprobando. Va a acabar siendo un desorden de tal magnitud, Erika, esto, que vamos a ver lo que tú y yo hemos platicado. Luego la votación va a ser bajísima, porque normalmente en estas votaciones nadie participa, y entonces vamos a tener personas inexpertas con muy poca votación, sentados en una silla, Erika, decidiendo si a una persona le otorgas 50 años de cárcel o lo pones en libertad. Eso es lo que va a pasar. Y entonces hoy nos quejamos del sistema judicial, imagínate el año que entra cuando esto se ponga en práctica, pues va a ser una crisis de un tamaño que yo creo que no alcanzamos a dimensionar ahorita la afectación que va a tener en la vida diaria de las personas. Pero eso a ver cómo se da la elección, licenciado, porque el INE le está diciendo al legislativo, por favor, denme tiempo, denme presupuesto, denme 90 días, porque no sabemos cómo vamos a acomodar todo esto. Y sale Gerardo Fernández Noroña a decirles, no, señores, se va a tener porque se tiene que hacer, aquí es la ley de Herodes. Y la realidad es, ¿cómo va a salir esto? Y sabes también que, Jonathan, otra cosa que yo estoy vislumbrando, la cantidad de impugnaciones que va a haber, porque acuérdate que este es un proceso electoral que se rige también por los derechos que tú tienes para impugnar la elección. Entonces tú imagínate mañana las casillas, el conteo de votos, las actas, los resultados, imagínate la cantidad de demandas y de juicios electorales que se van a venir de personas que no ganan, de personas que te van a impugnar la elección porque no se instaló bien la casilla, porque no se contaron los votos. Imagínate lo que se nos viene también ahí, ¿eh? Ese claro. es otro gran tema también, que no lo estamos viendo, pero vas a ver con 20,000 personas inscritas, imagínate la cantidad de impugnaciones que vamos a tener. Sin duda alguna. Tengo que hacer una pausa, licenciado, pero cuando regresemos quiero que platiquemos también justamente de qué va de por medio en esta historia y en esta situación pues la relación de México y Estados Unidos, porque a ver, la reforma al Poder Judicial fue uno de los primeros temas ya de rompimiento y de que no disputa gustó a Estados Unidos. entre México y Estados Unidos, en donde Estados Unidos se pronunció y le dijo a México, te estás equivocando y estás violentando lo que estableció el Tratado de Libre Comercio. Y de ahí en adelante hemos ido desencuentro tras desencuentro. Sí, platicamos de correcto. esto al regresar, licenciado. Por supuesto. Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado José Mario de la Garza. Antes de la pausa platicábamos de cómo se está viviendo este proceso de elección dentro del Poder Judicial que ha ido pues descalabro tras descalabro, no podemos decirlo de otra forma. Así lo había advertido Estados Unidos de Norteamérica. Cuando a través del embajador Ken Salazar le dijo al gobierno mexicano, te estás equivocando, nosotros no elegimos a todos los integrantes del Poder Judicial, ni siquiera a todos los jueces. Elegimos a unos cuantos y lo hacemos en un procedimiento muy distinto al que estás planteando. Va a ser muy complejo, le estás quitando atribuciones al Poder Judicial, nos estás dejando en la incertidumbre a nuestros inversionistas norteamericanos que están metiendo su dinero y su patrimonio en México, y el gobierno mexicano decidió
pues no escuchar las advertencias. Es más, hasta se enojó la presidenta de México y le respondieron de manera airada a Estados Unidos que no se metieran en este tipo de cuestiones. Hoy la situación se ha tornado cada vez más tensa entre México y Estados Unidos y lamentablemente Canadá está jugando del lado de Estados Unidos. ¿Qué puede significar esto para México, licenciado José Mario de la Garza? Pues mira, como bien decías, ¿qué agenda tenemos frente a Estados Unidos? Por una parte, Erika, está la negociación del TEMEC que se tiene que llevar a cabo y la revisión, digamos, del tratado, por una parte. Luego tienes la eliminación de los órganos autónomos, que habría que señalar, Erika, que en el propio tratado México se comprometió a que contaríamos con estructuras autónomas e independientes y técnicas para resolver temas como telecomunicaciones, como competencia económica, que ahora los estás eliminando. Entonces esto puede interpretarse como una violación al tratado y que no estás cumpliendo con los compromisos que asumiste. Luego tienes el tema de migración, que hoy vean la primera página del periódico Reforma de cómo están preparando la deportación masiva que van a hacer. Después tienes el gravísimo tema del fentanilo, en donde Trump hace su declaración diciendo yo voy a imponer una tarifa del 25% a las importaciones que lleguen de México, mientras no resuelvan su problema que tienen con respecto a la producción de fentanilo en México, ¿verdad? Y luego, como bien señalabas, el tema del Poder Judicial, que le quitas autonomía e independencia y lo controlas a través de este procedimiento que estábamos comentando. Esa es la agenda que tenemos. Y yo creo que no entender al personaje Trump y no entender la política que Trump está haciendo y la mecánica de cómo él se comprometió en su proceso electoral a este tema de deportaciones y al tema de controlar la situación con México, pues es no entender nada, Erika. La carta que le manda la presidenta, pues la lees y dices, bueno, ternuritas, ¿verdad? Pues la relación con Trump se va a manejar de otra manera. Y no nos están haciendo una amenaza, Erika, lo van a cumplir, pues ve ya cómo están preparándose con el gobernador de Texas para la deportación. Imagínate que tú, el primer día que llegue Trump, tengas a miles de personas de otras nacionalidades inclusive, que te las colocan en tu territorio y te generan una crisis que no se va a poder controlar. Entonces, que ya hemos visto más sí, o menos el nivel, ¿no? Cuando México ha frenado la migración, la cantidad de personas, lo empezamos con los haitianos y de pronto ya teníamos aquí a medio planeta esperando cruzar a Estados Unidos y México haciéndole de contención. Y no los tuvimos 1 o 2 días, ¿eh? En el caso, por ejemplo, por si ya se nos olvidó, los haitianos siguen en territorio nacional, ¿eh? Siguen en las estaciones migratorias. Y como lo menciona el licenciado, ¿qué va a pasar si además nos deportan a un montón de gente de todas nacionalidades? Pues, te van a deportar venezolanos, haitianos, guatemaltecos, nicaragüenses y te los van a poner en tu territorio y no les va a importar y lo van a vender como este gran logro de America for the American people, ¿verdad? América para los americanos y esto es nuestro país y lo vamos a defender. Y hay que entender que esa agenda nacionalista pues está hoy más que nunca, Erika, en una posición en el mundo de fortaleza. Ve lo que pasa en los contextos europeos, el contexto de Rusia, el contexto de China, pues es el contexto de fortalecimiento de estos nacionalismos que se están exacerbando y que se están vendiendo políticamente de forma pues con mucho éxito. Lo que vende Trump en su campaña es el nacionalismo exacerbado, el blanco, el no queremos migrantes y el no queremos que nos contaminen nuestro país. Y eso la mayoría de los americanos lo ven bien, Erika, eso también hay que entender. El americano promedio ve bien esta narrativa de Trump y todo es la narrativa, no se nos tiene que olvidar eso. Y la narrativa que tiene Trump es una muy bien construida de ir en contra de México y vender a México como un país enemigo y como un país que contamina a Estados Unidos. Sin embargo, ¿se puede, lo ves viable? ¿Se puede expulsar a México de este Tratado de Libre Comercio con América del Norte? ¿Crees que realmente Canadá y Estados Unidos pudieran llegar a esos niveles? No lo veo dentro de la agenda como una posibilidad. Bueno, legalmente sí se puede, Erika. Legalmente sí hay mecanismos para que esto pase. Yo no lo veo eso en la agenda. Lo que sí veo es que puede haber una cantidad de disposiciones adicionales en el tratado que lo que hagan es que obliguen a México a tomar acciones en diferentes rumbos y quizás poner a México en una situación muy compleja en cuanto a que nuestras exportaciones pasen por mucho más filtros. No sé si vieron un pequeño detalle que hubo con las exportaciones que se están haciendo de carne de México, ¿verdad? Sí. Que también ya pasaron por un mecanismo de restricción muy compleja, ¿no?
de ese tipo de mecanismos, Erika, de regulación de exportaciones, de aranceles, creo que nos podemos llenar de eso y puede ser que muchas empresas no estén preparadas para el cumplimiento de esas disposiciones y que sí implique una afectación económica a México muy importante. Pues mira, un tuit de Trump, ve cómo puso al dólar. Nada más es lo que hay que medir, ¿no? Claro. O sea, una declaración de una persona que todavía no es el presidente de Estados Unidos, que simplemente sale a decir, ahí va la tarifa del 25%, nada más vean cómo está el dólar el día de hoy. Sin embargo, o sea, eso es lo que hay que entender, ¿no? Pues esas son las implicaciones económicas de lo que está pasando en el mundo. yo quisiera poner el otro tema de lado, porque bien es cierto, dice Trump que lo va a cumplir, pero yo me quisiera ir al otro. ¿Qué pasó en el anterior periodo? Hizo lo mismo, amenazó y no lo cumplió. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le dio a cambio el gobierno federal? Se acordarán, la Guardia Nacional en la frontera sur, que incluso Donald Trump siempre lo dijo. Yo nunca había visto a un presidente que se doblegara tan rápido como lo hizo el señor Emanuel. ¿Se acuerdan? Que pensaba que se llamaba Emanuel y era Andrés Manuel. ¿A qué me refiero con esto? De que si no se cumple lo de los aranceles al 25%, porque incluso a China ya no le dijo el 65%, a mí lo que más me preocupa es entonces qué va a ofrecer México. Que a final de cuentas sí se está convirtiendo en esa moneda de cambio y Estados Unidos ha abierto esa posibilidad desde Biden y ahora con Donald Trump, que presionan en un sentido para obtener otra algo cosa, de México más, que es el tema de la migración, pero lamentablemente vimos que la presidenta de México en el encuentro que tuvo con Joe Biden, lejos de abordar este tipo de temas, se fue con el caso del Mayo Zambada, licenciado. Pero ¿sabes qué, Jonathan? Ahorita que esa reflexión que haces, yo la vería, como bien dice Erika, ¿no? Por un lado la migración, pero por otro lado, la operación que vimos del Mayo, pues fue una operación orquestada por los americanos. O sea, eso nos queda claro. Ya cuando se vio el detalle de cómo entran con un avión y salen con el Mayo, pues eso lo organizaron los americanos y lo operaron ellos. Entonces, hay también esto, no sé si lo han visto, lo han detectado en el discurso de Trump, de nosotros queremos también tener una intervención directa en México para combatir el crimen organizado y la cuestión de las drogas. Entonces, en una posición de confrontación, Jonathan, que te digan, oye, pues mira, déjame operar también a mí para llevarme a los capos a Estados Unidos, como ahí sí los podemos juzgar y como ahí sí tenemos tribunales que los van a sentenciar, pues déjame operar así en operativos tipo el Maya, para yo entrar a tu país, detener a los que tenga que detener, llevarme a los Estados Unidos y ahí juzgarlos, porque ustedes ni los juzgan, ni los pueden detener, o ni los quieren detener, o y déjame hacer un operativo conjunto, ¿no? Entonces, una especie de intervencionismo, déjame ponerlo así, pactado, para que Estados Unidos pueda actuar y pueda detener personas en México que estén vinculadas o no con el crimen organizado, ¿no? Me parece que es una apuesta muy compleja porque Estados Unidos claramente ve todas las personas que están en prisión y sentenciadas en Estados Unidos que se les ha señalado como integrantes del crimen organizado. Y son personas que traen sentencias pues que no van a salir vivos después de cumplirlas. Y en México, ¿qué tenemos? Pues estamos desmantelando el Poder Judicial, estamos acabando con el Poder Judicial, pues no tenemos Poder Judicial que pueda aguantar el procesar estas personas. Entonces, por ahí también puede haber una negociación y decir, bueno, no te pongo la tarifa, pero vamos a requerir un mecanismo de intervención directa, ¿no? Mira, justo esto que mencionas me trajo a colación lo que publica esta mañana Denise Merker en su columna en el diario de Circulación Nacional Milenio, porque ya lo que señala es que pues no se esperó Donald Trump al 20 de enero para anunciarlo, que lo hizo casi 2 meses con anticipación y que esto manda claramente la señal de que espera una respuesta antes de su toma de posesión, que está dispuesto a regular, de hecho los especialistas lo consideran como una amenaza extrema y poco creíble, que si la respuesta de sus vecinos le permite darse medianamente por satisfecho, podría entonces cerrar provisionalmente el tema y dedicarse a lo que es su verdadero adversario, que es China, no México, pero coincide con lo que estabas diciendo, licenciado. A ver, lo lanza como una amenaza, esperando una respuesta, esperando negociar otra cosa y entonces ya olvidarse de este asunto. Claro. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la película de Trump, del aprendiz, que estuvo en cartelera hace algunas semanas, y ahí ves como el perfil de exactamente lo que estás diciendo, Erika, ahí lo ves muy bien presentado, esta idea de cómo es un gran negociador Trump, pero que siempre negocia con la agresión, con la amenaza, con el conflicto, con llevarte al peor escenario posible. Ahí lo dibujan al personaje como es, ¿verdad? Que siempre está en disposición de ataque, en disposición de confrontarte, para llevarte siempre a los extremos y ponerte en una posición de debilidad y obtener lo que él quiere. Lo que estás diciendo es exactamente cómo actúa él y cómo lo dibuja
dibujan en esta, por cierto, gran película, y creo que estamos frente a un personaje que está haciendo ese juego y que se está convirtiendo pues en el factotum a nivel internacional. Y con lo que más disfruta, que es someter a mujeres poderosas, porque él disfruta mucho eso. Claro. Que lo decíamos desde antes de que llegara a la presidencia de Estados Unidos, que a eso nos íbamos a tener que enfrentar porque no era alguien que fuera a reconocer pues a otras autoridades y mucho menos si se trataba de mujeres. Pero bueno, estamos ante ese escenario y veremos cuál es la carta que quiere jugar Donald Trump y cuál es la carta que México está dispuesta a entregar. Mientras tanto, licenciado, te agradezco mucho que nos permitas. Gracias, mi querida Erika. Cuando piensas que todo va a estar difícil, espérate a que se ponga más difícil. Espérese, licenciado, por lo menos un cierre de año tranquilo, ¿no? Uy, ojalá. Exacto. Les mando un abrazo a los dos, que tengan un excelente día. Muy buenos días.